Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Stacy Popa Pérez y voy a estar hablando sobre el proyecto de Avogadro para la realización del kilogramo y el mol. Esta es una iniciativa científica internacional, la cual se centró en la redefinición del kilogramo y el mol en términos de constantes fundamentales de la física. El objetivo principal era desvincular la definición del kilogramo de un objeto físico específico, como el cilindro de platino ironio, el cual estaba almacenado en Francia. Este servía como el patrón internacional para la unidad de masa, mas sin embargo, debido a que este método presentaba variaciones en su masa a lo largo del tiempo, se buscaba una definición más exacta y más precisa para el kilogramo. Este enfoque permitió tener una definición más precisa y estable del kilogramo, basada en las constantes fundamentales de la naturaleza, lo que haría más confiable y consistente a lo largo del tiempo. Y en cualquier lugar del mundo se podría hacer esta medición sin necesidad del patrón de platino irinio que se encontraba en Francia. El proyecto de Avogadro es parte de los esfuerzos para modernizar y mejorar el sistema de unidades de medida global. La definición del mol conlleva que un mol de cualquier materia tiene un mismo número de partículas o entidades. Este número es una constante universal y de acuerdo con las mejores medidas actuales vale 6,02214078 por 10 a la 23. Recibe el número de Avogadro o constante de Avogadro Na. Desde el 2019, el Sistema Internacional de Unidades se basa en siete constantes definitorias, cuyos valores numéricos se han fijado por convención. Las unidades basadas en estas constantes son inherentes, estables y no dependen del tiempo ni las condiciones ambientales, y son independientes de artefactos, materias o experimentos concretos. Una de las siete entidades es el mol, que ahora se define a partir de la constante de Avogadro. La unidad, el mol, es la unidad de cantidad de sustancia que se estableció en 1960 y se sancionó por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1971. Como la cantidad de sustancias de un sistema que tiene tantas entidades elementales, moléculas, átomos, iones y otras partículas similares como átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, al número de entidades elementales contenidas en un mol se le denomina constante de Avogadro Na, por lo que una determinación de su valor es una realización de la unidad. Muchos científicos se han interesado por conocer el valor de la constante de Avogadro, con el fin de obtener valores cada vez más precisos y con menor incertidumbre. Ellos han utilizado cálculos teóricos y medidas experimentales directas e indirectas que han establecido a su alcance o que tuvieron que desarrollar específicamente. En 2003 se inició el proyecto internacional destinado a definir el mol en función de las constantes de Avogadro. The International Avogadro Coordination Project, coordinado por el Instituto Federal de Física y de Técnica de Asuntos Interiores, el BIPM de Alemania, pues unió las experiencias y capacidades de 8 centros de distintos países. Fue necesario utilizar un cristal de silicio enriquecido en hisopo 28 y aplicar técnicas complejas con las que se determinaron parámetros necesarios para el cálculo de la Na, con una incertidumbre relativa. Desde mayo de 2019, la nueva definición del mol se basa en la constante de Avogadro. El valor de la constante utilizada en esta revisión procede de una recopilación de las medidas realizadas en varios institutos nacionales de metrología en todo el mundo. El método XRCR o X-Ray Crystal Destiny permite determinar la constante de Avogadro contando átomos en un monocristal. Se utilizaron cristales de silicio para obtener las muestras en las que aplicar el procedimiento de contagio. Las principales razones por la que se escogió el cilindro fue por la disponibilidad. Gracias a la industria de semiconductores, la tecnología apropiada para obtener monocristales de gran tamaño con una pureza muy elevada y sin dislocaciones.
La determinación precisa del número de Avogadro es hoy un asunto muy importante para la investigación científica. Una de las razones en que de ello depende el poder actualizar la definición de la única unidad básica del sistema internacional que todavía depende de un patrón, el kilogramo. El prototipo se observa en cámaras acorazadas en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la cual se encontraba en París. Recientemente pues se identificó una pérdida de peso de ese prototipo, de modo que resultaba cada vez más necesario cambiar la definición del kilogramo, y tal cambio no fue sencillo, o sea, no era sencillo, eh, pero ahora precisamente con la posibilidad de tenerla son más altas y precisas de la constante de Avogadro. Esa es una de las razones por la cual fue necesaria pues la determinación, la redefinición del kilogramo. Perrin utilizó el término de molécula gramo de una sustancia para referirse a la masa de una sustancia, que en estado gaseoso ocupa el mismo volumen que 2 gramos de hidrógeno medidos a la misma presión y temperatura. En consecuencia, la hipótesis de Avogadro equivale a decir que una molécula gramo de una sustancia contiene el mismo número de moléculas que una molécula gramo de otra sustancia diferente. Esta deducción lo llevó a proponer este número invariable de moléculas n. Es una constante universal que puede denominarse número de Avogadro. Si se conoce esta constante, se puede conocer la masa de cualquier molécula. El término de molécula gramo se utiliza para referirse a la masa de una materia específica, como la cantidad de gramos de ese compuesto numérico igual a su peso molecular. La primera estimación de la constante de Avogadro fue realizada en 1561 por Loschin, calculando el número de partículas de un volumen determinado de gas. El valor de la densidad numérica de la partícula de gas se conoce como el número de Loschin y es aproximadamente proporcional a la constante de Avogadro. Friedman, él propuso el término cantidad de sustancia como la magnitud de la que el mol en su unidad. En 1970, la International Union for Purity and Exchange publicó la definición de cantidad de sustancia. Ellos indicaron que la cantidad de sustancia es proporcional al número de entidades específicas de esa sustancia. El factor de proporcionalidad es el mismo para todas las sustancias y denomina constante de Avogadro. Este concepto de mol es elevado por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1971. Define el mol como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos y carbono 12. Cuando se utiliza el término mol, debe especificarse la entidad elemental de átomos, moléculas, iones, partículas o gramos de partículas a la que se refiere. A medida que esa definición de mols se fue utilizando por la comunidad científica, fueron desapareciendo otras unidades como el átomo gramo, equivalente gramo, ion gramo, fórmula gramo, las cuales se habían desarrollado para resolver problemas que planteaba la práctica de la química. También se evitaron las confusiones que surgían de la escala a la que se refería el número de entidades elementales, carbono 12, oxígeno 16 principalmente. La idea de Claus y de Crayon sobre el movimiento de las moléculas de gas le sirvieron a Loci para realizar las primeras estimaciones del número de moléculas de una sustancia gaseosa. En condiciones normales de precisión y temperatura, en un cubo de centímetro de lado, el valor que se obtuvo fue 2,6 por 10 19 moléculas por centímetros cúbicos. Se conoce como constante de Loci. La teoría científica de los gases ha sido una herramienta valiosa para determinar el orden de la magnitud de constante de Avogadro, pero su insuficiente desarrollo impidió obtener datos más precisos. Como muchas características del movimiento técnico es gases, se encontraron también en los líquidos y el número de moléculas en este medio
una 1000 veces mayor que los gases. Los estudios en películas delgadas dieron valores de la constante de Avogadro comprendidas entre 6 por 10 19 y 7 por 10 23 moléculas por mol. Posteriormente, pues incorporaron mejoras experimentales en el trabajo con estas películas líquidas y se obtuvieron valores de 6,003 por 10 23. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre los beneficios del proyecto de Avogadro. Uno de los beneficios fue la reducción de la incertidumbre, debido a que las mediciones de masa y la cantidad de sustancia ahora son mucho más precisas, ya que no están sujetos a los cambios de la masa de un objeto físico, como era el objeto que estaba en París, Francia. Estabilidad a largo plazo. Antes del proyecto de Avogadro, el kilogramo estaba definido por el platino irinio, que estaba almacenado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el BIPM, en Francia, y con el tiempo este prototipo estaba sufriendo alteraciones en su masa debido a factores ambientales, lo cual generaba una incertidumbre en la precisión de esta unidad. Con este proyecto se logró pues refinir en función de la constante de Avogadro este término, lo que garantiza una estabilidad a largo plazo y evita pues cambios físicos en un artefacto. El acceso global, ahora bien, como no es un objeto físico como lo fue en aquel tiempo el platino irinio que estaba almacenado en Francia, sino que cualquier laboratorio con un equipo adecuado, ya sea una balanza de Watt o una esfera de cilindro altamente pura, puede pues replicar el kilogramo, lo que mejora el acceso y la trazabilidad en todo el mundo. Exactitud y consistencia. Gracias a este proyecto, el mol se redefinió en función de la constante de Avogadro con un valor exacto de 6,02214076 por 10 a la 23 entidades por mol. Esto significa que el mol se refiere a un número exacto de partículas, lo cual proporciona una mayor consistencia en la química y en la ciencia molecular. En conclusión, podemos indicar que la propuesta de revisar las 7 unidades básicas ha implicado a los institutos de metrología en la gran tarea de reducir las incertidumbres de las medidas de constantes fundamentales. La determinación de la constante de Avogadro con una incertidumbre lo suficientemente pequeña para permitir la nueva definición del mol ha sido un desafío para las técnicas de medidas de un gran número de parámetros físicos y para las mediciones de pureza y de peso atómico en monocristales de cilindro. El valor de la constante de la masa molar utilizada para reducir las masas atómicas relevantes han cambiado ligeramente con esta nueva definición. Hasta aquí ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias.